Haciendo un análisis de lo que fue el partido, ¿cómo calificarse este punto? Bueno, buenas noches. Sí, siendo consciente que no fue un buen partido, no estuvimos precisos en el juego principalmente. Después sabíamos que el rival no nos iba a poner fácil, es una cancha difícil también y bueno, creo que lo positivo que mantuvimos el arco en cero, que era un poco retomar a eso, volver a hacernos fuertes defensivamente y bueno, no tuvimos quizás la claridad de juego, fue muy trabado, muy luchado en todos los sectores del campo y bueno, creo que el sumar, a veces cuando uno no cree que se dio el partido como nosotros pretendíamos, es importante. ¿Hubo ansiedad, cree, profe, o por dónde pasa justamente por esa claridad que habla? Porque realmente en el primer tiempo al menos tuvo varias chances Olimpia y muy claras como para desequilibrar el marcador. Sí, bueno, no tuvimos la precisión que tuvimos el otro día, que convertimos 4 goles. Brian el otro día hizo 2, estuvo preciso, le anularon 1. Hoy tuvo 2 ahí para abrir el marcador en los primeros minutos, en el primer tiempo. Pero bueno, después con el correr de los minutos se fue emparejando. Ellos creo que tuvieron 2 situaciones que tapó Gastón, pero después fue así, un poco friccionado el partido. Sabíamos que iba a ser así, obviamente, pero bueno, hay que estar tranquilo y ver en qué podemos, obviamente, para el próximo partido mejorar. Se corrigió en algo importante, que en los 2 últimos partidos no habían hecho 6, perdón. Entonces, algo hay que darle importancia y que el equipo se hizo fuerte, peleó obviamente hasta el final, buscando los 3 puntos, pero bueno, nos mantenemos ahí en la punta, sumar un punto, creo que hoy por hoy, iniciando esta segunda rueda, para nosotros es importante. Buenas noches, Martín. Gustavo Gavilán para Deporte Total. ¿Qué crees que hoy le faltó al equipo para llevarse los puntos? Y te hago una consulta, no sé si ya pudo ver la repetición de una jugada casi en los últimos minutos contra Derlis González. No sé si ya le pasaron la imagen o qué sensación tuvo de la distancia. Sí, en relación al partido, obviamente que las sensaciones no fueron buenas, que nos faltó conexión, que nos faltó, obviamente, encontrar el juego que se vio quizás el otro día con Luqueño, con mayor participación en la parte ofensiva, sincronizando movimientos, que eso nos facilitó llegar a concretar los goles y a generar muchas situaciones de peligro. Hoy fueron pocas, escasas y bueno, el rival también nos puso un impedimento de jugar con facilidad. Ya te van conociendo, te estudian más en el correr de los partidos, es el puntero del campeonato y te quieren ganar y ya tienen mayores recaudos. Y con relación a la jugada, bueno, es lo de siempre, son criterios. Hubo un contacto, los dos quizás estaban mirando la pelota, el defensor de Guaraní se lo terminó llevando, hubo un contacto y eso hizo que lo derribara y bueno, hay un contacto. El otro día la expulsión del jugador de Cerro con el partido anterior, mirando la pelota y terminó siendo expulsado el jugador de Cerro. Hoy quizás el criterio fue otro, pero nada, no voy a traer en discusión de eso, no se cobró, ya está, y a reclamar a la Virgen. Martín, ¿cómo le va? Siguiendo en esa misma línea, Martín, decía el señor Volpe, vicepresidente de la Olimpia, se le mete mucha presión al arbitraje. ¿Usted le parece que hay que dejarlo trabajar al arbitraje para sacar un buen campeonato? Nosotros hace rato que no hablamos y yo me expresé el primer partido con Guaraní, en su momento mi malestar, mi enojo a cómo había sido ese partido. Después me dedico a que el equipo esté donde esté, que hayamos mejorado, que hayamos crecido como equipo y los resultados que hemos conseguido, nadie nos regaló nada, no nos facilitaron nada, no nos vimos favorecidos, como también a veces nos pudimos ver sentido perjudicados, pero ya está. Cada vez está la fecha 12 del campeonato y creo que Olimpia está ahí por méritos propios y no vamos a excusarnos de nada, ni sentirnos perjudicados ni tampoco beneficiados. Esto es parte del juego así, hay que dejarlos tranquilos a los árbitros, ellos son los que juzgan en cada interpretación y toman decisiones. A veces se te pueden equivocar en contra y otras veces a favor. No creo que tenga ninguna mala intención en eso. Después hay que evaluar y tratar de que el criterio sea un poquito más parejo en todo sentido.
Martín, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Atendiendo la necesidad de sumar con el reglamentario sub-19, ¿eso en algún punto limitó hoy, te parece, en el desarrollo normal del equipo, por así decirlo, o no pasó por ahí lo del funcionamiento del primer tiempo, por sobre todo? No, también lo evaluamos porque Rodney había tenido en la semana una molestia en uno de sus gemelos y se hizo estudio, no tuvo nada. Bueno, a veces es prevenir eso y a su vez podernos dar esa posibilidad con Pedro de inicio, y bueno, hoy sumamos 90 minutos con lo de Zarza y con lo de Pablo Rivero, así que nos da cierto alivio en esta necesidad de sumar los minutos. Obviamente que sí, la presencia de Ron en el inicio no es lo mismo, así que, pero bueno, nada, tranquilo, es saber que para el próximo partido tenemos, y creo que vamos a tener a todos, porque también hoy Hugo Benítez no estuvo, porque también estaba con una fatiga muscular, entonces no queremos arriesgar porque queremos que en este tramo final de lo que es el campeonato tener a todos en las mejores condiciones. Profe Martín, buenas noches. Para Entretiempo, la 1330 AM Radio Chaco Boreal, preguntarle si no crees que es una contradicción el hecho de que usted mencionaba la solidez defensiva, siendo que Guaraní tuvo varias ocasiones dentro del partido y fue finalmente Gastón Olveira elegido la figura. Y lo otro que quería preguntarle, ¿qué anuló Guaraní hoy de Olimpia para que no llegara al gol con relación al partido anterior? Bueno, creo que Gastón es parte de eso, para eso está, no solamente los defensores son los que tienen que evitar los goles o marcar, creo que es lo colectivo que uno trabaja en función de que obviamente no te conviertan goles, en que el equipo sea fuerte defensivamente y bueno, de recibir, como te digo, tantos goles en los últimos partidos, era una necesidad de que hoy por lo menos nos mantuviéramos en cero. ¿Qué nos faltó? Esto, conectar, jugar, tener más espacios. Creo que ni Derli ni Lucas se sintieron cómodos en ningún momento, el mismo Brian, que tuvo alguna situación en el primer tiempo, pero creo que el rival estuvo bien, nos achicó los espacios, fue intenso, fue agresivo y bueno, obviamente que eso también es lo que te digo, los rivales empiezan a estudiar un poquito más a Olimpia, a ir sobre donde nosotros podemos desequilibrar y encontrar nuestro juego. Bueno, hoy se nos dieron las cosas como nosotros pretendíamos, hay que seguir buscando, obviamente que para el próximo partido el equipo vuelva a tener la contundencia y mantener el arco en cero. Buenas noches, profesor. Brenda Vera para La Deportiva. ¿A qué atribuye tanta imprecisión y falta de eficacia teniendo en cuenta que Olimpia venía acostumbrando totalmente a otra cosa? Bueno, con esa mala costumbre, porque en algún partido puede ser que las cosas no salgan, que tengamos un mal día, que ciertos jugadores no estén en su nivel, entonces los mal acostumbramos a que haya muchos goles, a que el equipo gane, a veces es parte del fútbol, el rival también, es un equipo que quiere también meterse en la pelea, que quería seguramente sumar de a 3 y achicarnos la distancia con nosotros, pretensión de meterse en Copa. Bueno, nosotros estamos preparados para eso porque sabemos que todos nos van a querer ganar, siendo el puntero del campeonato, o sea, hay que ser fuerte, sostenernos hasta el final y obviamente con la necesidad de que para los próximos partidos no nos sirve sumar un punto. Hay que volver a la senda de la victoria y eso nos va a seguir manteniendo ahí arriba hasta el final.